análisis, casos prácticos y entrevistas. Bajo mi conducción, Guillermo Ramírez, el abogado 007. Este y todos los viernes de 4 a 5 vía Santa Rosa, Radio Televisión. Sintoniza con la justicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy viernes 4 y 2 de la tarde saliendo en vivo para todo el Perú vía Santa Rosa Radio TV. Yo soy Guillermo Ramírez, abogado 007 y esto es Legalmente Viernes. Un espacio dedicado al derecho, al conocimiento en general, para que podamos de una manera amena poder comentar ciertas experiencias, ciertos conocimientos en el área legal y en otras áreas también. Es así que el día de hoy contamos con la experiencia, con la presencia de un ingeniero con bastante experiencia sobre la energía. En esta ocasión el invitado es el ingeniero Darwin Padilla. Él tiene un MBA, ha participado de diferentes foros a nivel internacional y nacional, es docente también, y también cuenta con una maestría en mantenimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el derecho y la energía, el derecho energético también. ¿Qué tal, ingeniero Darwin? Buenas tardes. Guillermo, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Cuéntame un poco sobre tu experiencia, cómo así tú desarrollas todo lo que viene a ser el tema de la energía en tu día a día. Listo, bueno, mi principal profesión es ingeniero electricista. Esto conlleva lo que es cómo generar energía y emplearla, sea en diversos sectores, industria, minería, educación, sectores productivos y también para el uso de la población. En general no solamente es mi profesión, sino son todas las que tienen relación con la energía. Si no tuviéramos energía, no tendríamos ahorita el set funcionando, no estaríamos Sí. hablando a través de los micros. Las ondas de radio también no Las llegan. ondas de radio no llegarían a ningún sitio. Y también, ojo, en parte de electricidad hay tema de campo eléctrico, campo magnético, transmisión de ondas, comunicaciones, ahora más que nunca, es decir, en verdad, el simple hecho de que podamos comunicarnos a distancia, ya hay un uso ahí de la energía y forma parte de lo que llamamos los derechos que ahora son los nuevos derechos fundamentales del ciudadano. Si bien es cierto, antes se hacía énfasis en derechos como derecho a la vida, a un nombre, a una El derecho a la nacionalidad. energía, ya son parte de los nuevos derechos. Exactamente. Ahora, una comunidad, un lugar que no tenga energía eléctrica, no puede tener un nivel de educación avanzado, no tiene acceso a comunicaciones o internet, por lo cual queda aislado, y estar aislado, tú sabes que te deja una desventaja competitiva, sin mencionar otras desventajas naturales, y durante la pandemia se evidenció tremendamente. Te invisibiliza, ¿no? Sí, quedas como que no existes. No existes. ¿Por qué? Nadie te escucha, nadie te llama, tú no ves lo que está pasando. Entonces, cuando uno piensa en los derechos, por ejemplo, yo tengo derecho a ser feliz. Para ser feliz necesito poder desarrollarme y dentro del desarrollo está trabajar. Pero ahora, ¿qué pasa si yo trabajo pero no tengo el elemento que me permite que mi trabajo me dé una utilidad? Por ejemplo, quiero hacer una bodega, pero no puedo almacenar elementos en frío porque no tengo luz. Solo vendo galletas y vendo gaseosas sin helar. No podría llevar a cabo mi trabajo en la bodega. La bodega no crece. Si tú quieres, por ejemplo, educarte, ya, la pandemia, no íbamos a la universidad. Listo, teleeducación. ¿Cómo te teleeducas si no tienes energía? Y si no te educas, no puedes abandonar o digamos llegar a nuevos niveles de ingresos, lo cual te permite calidad de vida a ti y a tu familia. Y en la ODS lo dice, el número 7 y el número 10 hablan sobre acceso a energía y uso de energías limpias para poder ser feliz. O sea, necesitas energía para ser feliz. Eso es evidente. Necesitamos energía, en este caso estamos hablando de energía de repente
eléctrica, energía del gas? ¿Qué tipo de energía? Entiendo que te refieres a la energía de alguna manera que se pueda hacer, eh, pro- que se provea por algún suministro, o estamos hablando de la energía humana. Bueno, las dos. La energía humana es fundamental para ser feliz. Como dicen, pues ser feliz es un acto de decisión. Pero ahora vamos a la parte técnica. La energía que tenemos en el Perú la podemos obtener por medios renovable y no renovable. Y se ha hablado muchísimo de la renovable durante mucho tiempo. Hay una hoja de ruta, hay un documento escrito, tenemos procedimientos, tenemos regulación y, ok, si tengo todo el marco legal y tengo supuestamente la decisión política de, la pregunta es, ¿por qué en 14 o 15 años, donde han ingresado 750 estudios de generación renovable en el Perú, solamente se han aprobado 15? Es decir, si estamos de acuerdo que queremos ser renovables por ser limpios, ¿por qué no se materializa? Y bueno, acá ya es un análisis un poquito más profundo. Es obvio que la economía tiene mucho que ver. Es obvio que hay coyunturas que han tenido que ver en el medio. Y también es evidente de que al no tener una planificación estratégica basada en el uso de renovables, aún tenemos muchas dificultades en poder hacer digamos, una implementación de mediano, largo y corto plazo. Ahorita han entrado muchos temas que son de mediano o corto plazo, pero no tenemos un plan de largo plazo para que el Perú se convierta tranquilamente, junto con Colombia y Brasil, en los países que puedan generar suficiente energía para alimentar todo Sudamérica e incluso hasta Centroamérica. Mencionas a Brasil y Colombia porque son los países que generan más energía en el continente, en este lado del continente, en Sudamérica, te entiendo. Por un lado, porque son vecinos nuestros, y el otro es el potencial, tanto por generación hídrica como generación eólica y generación solar. Cada país tiene mayor preponderancia uno de otro, sin embargo, son países que tienen un potencial inmenso. Ahora, por ejemplo, mirando un caso interesante, Uruguay. 70% o más de Uruguay es eólico. Entonces, diríamos, su matriz energética está asegurada. Tal vez podrías decir el significado de eólico para todos los oyentes les sea más fácil Por supuesto, identificar. la generación eólica es aquella que se basa en la fuerza del viento, donde por medio del movimiento de aspas o de algún sistema de giro impulsado por el aire, hace que se genere energía eléctrica de forma mecánica a eléctrica. Un molino es un ejemplo. Los molinos de viento convertían la energía del viento eólica en mecánica para producir trigo hace muchos siglos atrás. Ahora si reemplazamos el trigo por un motor y cambiamos a la cebada por energía eléctrica, es exactamente lo mismo. Ok, ok, sigamos en esa línea. Entonces, estabas hablando de la energía eólica que se ha desarrollado en esta parte del continente. Exacto, si Uruguay, que es un caso curioso, 70% del país o más es eólico y tiene el río de la Plata, tiene un mar inmenso al frente, pero durante los últimos 5 años no tiene agua. Se quedó desabastecido, hubieron incendios forestales, la economía colapsó. Ecuador, Ecuador tiene un potencial hídrico semejante al nuestro y sin embargo están pagando una cantidad bastante alta por energía comprada a Colombia. Ellos entraron en crisis energética hace 2 o 3 años. Bueno, de repente crisis suena muy grande, pero sí están en problemas, pues Una están pagando carencia, mucho, tenían hay una carencia de carencia, sí, energía. hay desabastecimiento. Y esto lógicamente encarece toda la cadena que va hacia arriba, porque cuando la energía para hacer los temas básicos sube de precio, sube de precio todo. Entonces, un indicador potente para que un país tenga una buena gestión y un buen PBI, tengamos dinero en cristiano en el bolsillo de los peruanos, es que haya bastante energía surtiéndonos para que ésta sea barata. Porque si yo tengo 100 soles para producir 100 panes y cada pan lo vendo a 2 soles, ok, gané 100 soles en el proceso. Pero si la energía baja, y ahora no necesito 100, sino 50,
ese ahorro en la energía se convierte en incremento para mi familia. Repercute en la calidad de vida la carencia de energía. Repercute tremendamente. Podemos ver el caso de Venezuela, que ya hay apagones masivos, que es consecuencia de una serie de cosas que conocemos, y ahí se puede ver claramente cómo la calidad de vida de una persona se ve tremendamente afectada por la carencia de energía eléctrica. Y pongamos un ejemplo sencillo. Durante la pandemia todos vimos parientes, amigos o terceros en camas UCI. Ponte que hubiera habido una escasez de energía y no hubiera habido energía para las UCI. La cantidad de muertos hubiera sido extremadamente alta. Entonces, hay una relación directa entre la energía con la calidad de vida. Claro, claro, bueno, muy, muy gráfico, muy crudo el ejemplo que pones, pero es la forma de que la gente pueda, de que todos tengamos esta percepción de qué tanto la energía puede influenciar en la calidad de vida de nosotros. Ahora, antes de pasar acá hay algunas preguntas, ¿no? Para que podamos eh, entrar más en el tema del derecho de energía. De repente tú como ingeniero en esta área, ¿cómo ves de repente tú el campo laboral para ingenieros como tú? ¿Hay alguien que quiera seguir en el campo de la energía? Diga yo también, un joven, de repente un joven que no sabe qué estudiar y le parece interesante la oportunidad de realizar una profesión en beneficio de su país sobre la energía y de repente en el rubro de ingeniero, como es tu caso, ¿tú qué le podrías decir? O sea, ¿qué tanto es su mercado laboral y qué capacidades de repente necesita para que se desarrolle en este mundo de la energía, Darwin? Listo, muy buena pregunta. Han salido una cantidad muy grandes de diplomados, maestrías y doctorados en energía desde hace bastante tiempo en el Perú. Sobre todo en la UNI, la Católica, la San Marcos, siempre habían. Pero recién hará tal vez unos 2 o 3 años que realmente hubo un boom en el interés de diplomados especializados, yo no al tema genérico de la generación per se, sino especializados en diseñar, construir y mantener. ¿Y eso por qué? Porque ha habido un boom en la construcción de centrales solares y eólicas en los últimos años. Yo mencioné que en 14, 15 años llegaron 750 proyectos para hacer. Listo. Se construyeron 0,01% tal vez. Pero la cantidad de proyectos que han llegado en los últimos 2 o 3 años para construir en Arequipa, en Chiclayo, en Piura, Moquegua, Cajamarca inclusive. Cajamarca es un tema interesante. Es un proyecto que tiene eólico y solar en uno solo. Es la única. Normalmente el país está dividido así. De Ica al sur es solar, de eólica, y hacia arriba es solar. Sin embargo, hay lugares donde funciona bien el mix. Influye también la zona geográfica, ¿no? Como Influye hay muchísimo. un sol más fuerte, entiendo, en algunas partes del norte, por ahí aprovechan la energía solar. Y en la parte sur, como corren vientos, aprovechan la energía eólica, es lo que entiendo. Sí, más o menos. Lo que pasa es que en estricto hay más sol en el sur y más viento en el norte, pero el cambio climático ha influenciado mucho en la reorganización de algunos proyectos. Normalmente uno cuando escucha Ciclón del Norte es el Chiclayo, del Correcto, sí. cajón. El Entonces Juan Auris, ¿no? El ya ciclón. tú sabes que hay aire. Listo. Entonces ahí es eólico. Sin embargo, en las zonas de Morrope se han construido proyectos solares, porque la radiancia es muy buena. El fenómeno del Niño y el cambio climático ha provocado que los estudios que se habían utilizado en el pasado deban actualizarse, porque ya no es el mismo viento ni el mismo sol. Y sea para uno o para el otro, el Perú es tan bendecido por Dios que aún así sale ganando, A pesar de todo, ¿no? a pesar de todo. O sea, A pesar somos, que nos goleen 4-0 allá en Brasil. a pesar de lo que nos pase, a pesar del partido que entre, cómo salen los resultados futbolísticos, cómo salen las cábalas, Perú sigue siendo de los pocos países en el planeta con un beneficio enorme hacia todo lo que es renovable.
Y la matriz que estamos utilizando en comparación con lo que necesitamos no llega al 5%. Lo voy a poner más o menos así. Yo necesito 100 soles al mes para vivir, de los cuales algunos vienen del sol, otros del viento, otros del petróleo, y otros del agua, y otros del gas. Pero del viento y del sol solamente me caen 5. Nada más al día de hoy, 5. Exagerando, 7. Significa que siendo la fuente más grande y abundante que tenemos, es la que menos usamos al día de hoy. Que es algo medio extraño. Uno diría, si lo que más tengo a la mano es lo más fácil para usar, ¿por qué no lo uso? Y bueno, de nuevo es ¿Y un por tema qué de no se inversión. usa? Es un tema de Inversión. invertir. Es un tema de inversión y hoja de ruta. Yo mencioné, tenemos un marco legal, ya hay toda una serie de dispositivos, pero para que alguien haga algo, vamos a ponerlo así, para que yo haga algo me tienen que incentivar. No me incentivas, no lo hago. Si no me interesa, no lo hago. Vamos a ponerlo así a nivel básico. Un inversionista, ¿cómo se motiva? Indicadores financieros, tasa de retorno, dinero en su bolsillo. Los proyectos tienen muchos temas que los hacen caros. ¿Qué lo hace caro? La población a veces, y eso ha pasado por ejemplo en el proyecto que se quería interconectar con Brasil en la época creo que fue de Llanta, eh, teníamos que conectarnos con la potencia más grande energética, pero la población que estaba en los alrededores se le preguntó y dijeron, no queremos. Pero eso traía beneficios, una barbaridad. Iba a haber hospitales, colegios, carretera, trabajo, etcétera. Pero no quisieron. Cuando uno intenta hacer una central, la central necesita conectarse al sistema. Vamos a decirlo así. Yo quiero mi cuarto piso en mi casa de 3 pisos, hay que hacer la escalera. Si no, no tengo acceso al cuarto piso. Si no, no tienes cómo llegar. No llego. Entonces, la línea de transmisión es la escalera. Y esas líneas son muy largas. En el sur hablamos de líneas que van de hasta 200 a 800 kilómetros de largo. Y la ruta son complejas. Y tenemos que asegurar que la ruta sea accesible, trazable, no invada a nadie, no le quite el derecho de propiedad a nadie, no destruya centros arqueológicos o culturales o inclusive lugares protegidos como reservas naturales. Por ejemplo, una línea que iba a pasar hacia el Cusco desde Ayacucho, estoy hablando de hace como 20 años, que eso me lo contaron, no lo viví. En ese entonces no puedo decir que estaba en pañales, pero tampoco era tan jovencito. El proyecto tenía solo una línea de algo de 20 kilómetros de largo, pero tenían que cruzar por una zona del Cusco compleja y se dieron cuenta que habían restos arqueológicos. Se hizo un trazo nuevo y la línea pasó a 200 kilómetros de largo, pero el presupuesto estaba asignado para una cantidad menor, 10 veces menor. El proyecto no se ejecutó. No se llevó a cabo. No se llevó a cabo en ese momento. Se tuvo que hacer un replanteo, sacar el presupuesto nuevo. Bueno, pero ahí fue un tema circunstancial, Fue ¿no? un tema circunstancial. Sin embargo, hasta el día de hoy tenemos dificultades con los temas sociales. Es muy sabido que cuando una línea se va a construir, mágicamente aparecen invasores que te dicen que tienen una larga descendencia y ascendencia viviendo en la zona. Mentira, se pusieron su historia el día anterior, pero según ellos, su abuelo y su padre y su abuelo vivieron ahí. Entonces hay un tema de expropiación, hay un tema de compensación, estos temas demoran meses, los proyectos se demoran. El inversionista cuando viene con su dinero no tiene la intención de quedarse 6 meses a ver qué pasa. Él va a lo seguro. Y ahí perdemos negocio. Se lleva la inversión a otro país. Se la lleva a otro país. Perú ha estado en riesgo país alto pocas veces en los últimos años. Se incrementó hace poco, por lo que sabemos, pero aún así el indicador volvió a bajar. Sin embargo, es un indicador que suma muchas variables, pero la variable que tenemos más compleja aún de manejo sigue siendo la social. Y es curioso porque la gente, al desconocer sus derechos, o sea, si ellos supieran que esos proyectos tienen bastante que ver con sus derechos a una vida feliz, una vida digna,
trabajo digno, trabajo especializado, desarrollo de su familia, crecimiento, vamos a llamarle cuando salen de... hace un tiempo pues hablábamos de estratos A, B, C, D, E, que siempre me pareció algo muy malo, porque eso de categorizar a la gente no me parecía bueno, pero te da una idea. Creo que lo hacían más que nada las encuestas, ¿no? Por Lo ahí hacían las empezó. encuestas, sí. Pero quedó estigmatizado. Quedaba pues en los programas humorísticos, tú eres A, yo soy E, tú eres C, tú eres D. Incluso ahora Ya se se habla usó mucho como de... burla, ¿no? Se usaba de una forma denigrante de repente. Pero lo que comentas, claro, es decir, el peruano creo que sí, en algunas oportunidades de repente reclama sin entender muy bien el fondo y en otras oportunidades hace reclamos justos también, ¿no? Exacto, hay de todo. Pero por lo general en el Perú, ¿qué es lo que yo he notado? Por experiencia y por hablar con mucha gente en el tema. No están informados o están mal informados y no hacen valer su verdadero derecho, sino que salen a defender el derecho de otro interesado, que tiene otros intereses, al no permitir que los proyectos salgan, porque mientras tú mantengas a la gente en la pobreza, los tienes controlados. Mientras mantengas a la gente en la oscuridad de la ignorancia, los tienes controlados. Eso lo sabemos desde la época de Roma, pan y circo. Ahora es fútbol y no sé qué más será. Pero por ahí va la cosa. Ya se me puso filosófico, ingeniero, ¿ah? Bueno, pero es que el Perú es muy pasional, ¿no? Es decir, así como apoyan a la selección a ciegas, algunos defienden jugadores a ciegas y eso lo llevan de repente, lo malutilizan en los campos que usted comenta, ¿no? Los campos que comentas ahí de estas protestas sociales, de repente que se dan y no perciben los beneficios que podrían recibir, ¿no? Porque no siempre también van a recibir beneficios. Creo que en algunas circunstancias es más probable que reciban beneficios y en otras de repente habría que hacer un estudio a fondo. Los ejemplos que ha puesto entiendo que se interrumpen por temas estrictamente de carácter arqueológico, ese me pareció muy Full. interesante, ¿no? Bueno, el otro era un contexto más social, pero ¿qué hacen ahí? Es decir, el inversor para estos temas, ¿qué puede hacer ahí? No se puede, debería haber un contrato que lo obligue a finiquitar la inversión, salvo pues excepciones, ¿no? En el caso que hay una zona arqueológica no va a pasar por encima tampoco, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Y ese aspecto de repente tiene algún ejemplo que nos pueda ayudar a encontrar una solución? Vamos a ponerlo así. Yo, inversionista de Darwin Padilla, voy a una zona, ya me Chilca, invierto para hacer todo el problema, o sea, perdón, todo el proyecto, ya lo gané. Ya me gané mi licitación, tengo mi línea. Voy a alimentar unos departamentos donde voy a favorecer a unos 2 o 3 millones de personas tranquilamente. Listo. Tiene todo un impacto social cuantificado, tengo un presupuesto, tengo plazos. Pero por ahí, de nuevo, ocurre este tema de las invasiones, eh, los terrenos que no se han tramitado adecuadamente. Pero siempre tiene que haber un tema previo de lo que se le llama el levantamiento de la información, tanto topográfica como legal como de propiedad. Ese trabajo es Y vital, ahí ese es trabajo la es vital. parte donde hemos tenido complicaciones durante años. Entonces ahí era el problema. En muchas Ese es el... ocasiones ese trabajo estaba mal hecho y obviamente al inversor o al probable inversor lo llevaba a, a error, pues, ¿no? A pretender invertir en una zona que de repente no había sido bien estudiada a nivel topográfico. No, es que en verdad sí estaba, digamos, en el pasado sí habían errores, ahora hay mínimos, pero es el social el problema. La gente invade. O sea, se hace una liberación de terreno bien hecha. Es más, hay terrenos que son del Estado. Por ejemplo, hay una línea que pasa por la Uni, eh, baja por Sencico, Panamericana Norte, y la cruza, llega a Chavarría. Tú ves esa línea de 220 kilovoltios, y cuando ves el cerro, tú ves que debajo de esa línea hay cientos de casas. Y uno se pone a pensar, ¿y si esa línea se cae, qué pasa? Ah, la respuesta es bien sencilla, morirán miles de personas. Así, morirán miles de personas. Mire que el ejemplo me hace mencionar a un comentario alguna vez de un amigo que era estudiante, ahora ya ingeniero de la uni, me dijo, en una conversación de ingeniería,
un estudiante de la uni no va a dejar de mencionar a su universidad, así como lo acaba de hacer. Aplica el ejemplo. Sí, uno siempre tira agua para el monte. Entonces, ¿y cómo pasó esto? Uno dice, o sea, ¿cómo se permitió semejante proyecto pasando abajo de tantas casas? Ah, es que es muy simple. Cuando se hizo la línea, abajo no había nadie. Es evidente, porque tirar esa línea encima del cerro, hay que meter máquinas, jalar una serie de cosas, que era imposible con casas abajo. Y un día aparecieron las casas. ¿Por qué? Aprovechan, desde el momento que se hace una línea, siempre se hacen accesos, pero tiene que ser accesible, carrozables. Entonces, cuando ya se hizo el gasto de hacer todo este tema carrozable, empezaron a construir a diestra y siniestra, y en un gobierno, 2, 3, 4, 5 gobiernos atrás, los títulos de propiedad se regalaron a la gente que está en estas zonas, supuestamente para promover el tema del derecho a la propiedad y que hagan casa, gasto de luz, gasto de agua. Tenía una intención, pero evidentemente se cambió el perfil. Y ahora encuentras cosas así. Y si esto lo puedes hacer en Lima, a vista y paciencia de todo el mundo, ahora imagínate cuando tienes una línea en el medio de la nada del desierto de Chilca, estoy queriendo tender la línea como inversionista y me aparecen esteras abajo. No puedo seguir porque pongo en amenaza a esta gente. Pero no, tampoco es mi deber negociar con ellos porque no tienen la propiedad, es del Estado. Y el Estado no ejerce su derecho y su deber de sanearme el terreno. Bueno, sí, a nivel de complementar lo que mencionas, a nivel legal no se pueden prescribir por los bienes del Estado, ¿no? No se pueden prescribir terrenos, áreas abandonadas que sean del Estado, pero sí pueden prescribir áreas que sean abandonadas por particulares. Perfecto, ingeniero. Mire, ¿le parece si entramos a las preguntas para ir armando ya la entrevista? Ya. El preámbulo me ha parecido espectacular, pero siempre es bueno continuar con las preguntas que de alguna manera pueden captar interés en los oyentes. Y vamos a aperturar línea también. Si tienen preguntas sobre el tema de la energía en Perú, acá hay un especialista. El teléfono es el 959-685-227. Efectivamente, ahí como aparece es Darwin Padilla, ingeniero. Ingeniero, ¿qué es el derecho energético? ¿Qué podemos denominar, es decir, de repente de una manera más breve, qué es el derecho energético? Listo. ¿Y por qué es tan importante actualmente? Aunque creo que lo de la importancia nos ha quedado claro. Sí. Así Creo que comenzamos con eso precisamente, ¿eh? sí, comenzamos en con verdad el tema de la eso. importancia, pero de repente el concepto de derecho energético nos puede ayudar un poco a enfocar qué es el derecho energético. Vamos a ponerlo así. De nuevo, los antecedentes clásicos. Derecho a la vida, nacionalidad, al nombre, son temas fundamentales que están en la Carta. Pero conforme una sociedad evoluciona, tiene nuevas necesidades que tienen que ser satisfechas para que ésta pueda desarrollarse. Y eso forma parte del derecho a que yo pueda desarrollarme. Y para poder tener este desarrollo, la gente no se da cuenta de lo importante que es la energía eléctrica. ¿Y por qué no se dan cuenta la mayoría? Es un tema muy simple psicológico. Cuando tú ves algo todos los días, asumes que está ahí para ti y siempre va a estar. Y el día que no está te molestas. Pero para ti ya es normal. Es un Para derecho ti, ganado, ¿no? como que fuera un derecho ganado. Como cuando, por ejemplo, uno pasa de la adolescencia a vivir solo en su casa. Un día todos los platos se lavaban solos. Y al día siguiente todo está cochino. Y tú dices, ¿qué pasó con mi mundo? Simple. Que nunca te diste cuenta la importancia que tenía ese bienestar silencioso, pero que sin embargo presente, te daba la calidad de vida que tenías. En este caso es la energía. Sin energía no podemos estudiar más allá de la horas diurnas. Sin energía no tenemos acceso a refrigeradores para conservar alimentos. No tenemos acceso a internet para estudiar, ni elementos para comunicarnos, sea en forma real o asíncrona. Celulares, tablets, televisores. Claro. Entonces, es fundamental para que una persona pueda desarrollarse en un contexto de competitividad, la energía. Todo lo que menciona es un complemento de la parte inicial justamente donde desarrolló la importancia de la energía. ¿Y qué sectores abarca la energía acá? Bueno, en Perú, en Latinoamérica, entiendo. En general, nosotros, el sector de energía está
Vamos a ponerlo que está dividido en 4 grandes ramas: el que lo genera, el que lo transmite, el que lo distribuye y el que lo usa. Los que lo generan son aquellos que tienen el trabajo de tomar una fuente de energía y convertirla en eléctrica. El que lo transmite tiene que llevarlo a largas distancias hasta que llega a las ciudades. El que lo distribuye es el comerciante, es el mercado, que normalmente es un monopolio natural, normalmente. ¿Por qué? Porque en los distritos generalmente solamente hay uno o dos operadores, no más. Caso Lima, tenemos Plus, antes Enel y Luz del Sur. Si vamos a... Que se distribuyen por zonas, que más se que distribuyen nada. por No es que zonas. yo lo pueda escoger, ¿no? Ya Exacto. se distribuyen por zonas. De alguna manera podría decirse monopolio de repente sectorizado, ¿no? Algo así. Es lo que le llamamos en el derecho monopolio natural. Monopolio natural. Exacto. Y luego está el usuario. El usuario, que es el que, como dice su nombre, emplea la energía comprándola al distribuidor. Ahora, dentro de esto hay otras figuras que han ido naciendo conforme la economía ha crecido. Cliente regulado, cliente libre. Un cliente libre puede saltarse la cadena y comprar directamente al generador. Y de hecho, esta figura durante mucho tiempo fue empleada de una forma interesante para promover la competitividad. Y hace más o menos más de 10 años, si no es que es un poco más, saltó un tema que fue muy grave en el Perú. Vamos a explicarlo así. Si yo tengo un generador que produce 100, él le vende 50 al regulado y 50 al libre. El libre negocia el precio, el regulado no. El regulado paga lo que te dicen. Por ejemplo, yo pago lo que me dice el recibo de luz, porque soy regulado. Digamos que el libre negocia un precio, porque lo hace a largo plazo. Esa es una ventaja que tiene porque compra en volumen. Listo. Pero, a diferencia de los mercados normales, donde funciona el modelo, si lo hacemos para vender papas y cebollas, donde no hay problema, la energía en el Perú tiene una consecuencia en el bolsillo del regulado. Toda esta suma tiene que permanecer constante dentro de todo lo que se genera. Entonces, si el regulado consigue un mejor precio y paga menos, el delta que él ahorró se va al regulado. Si alguna vez han preguntado por qué pagas 5 o 6 veces más luz que cuando eras niño, es porque nos han elevado la luz en promedio de 2 a 3% cada año en los últimos 20 años. Entonces, la plata que ha dejado de pagar una minera que gana 2 millones de dólares al día, lo estás pagando tú, dentro de este modelo. Y este modelo es el que se está tratando de corregir sobre la marcha. Ese modelo se aplica aquí. Sí, el Es Perú como un es el bolsón, único, ¿no? el Perú es el único país en Latinoamérica que paga por potencia y por energía. Y seguimos en esa línea. Y los demás países pagan por energía. ¿Qué significa esto? Digamos que yo tengo mi tacita y le echo agua. Listo. Pago por el agua y pago por el alquiler de la taza. Por decir un modelo simple. Pero en los otros países, a ti te dan la taza y lo único que quieren es que consumas agua y te cobran por el agua, porque esto ya tuvo un pago único. Pero el Perú, Sigue pagando la vez, tasa. cada vez que cambias el mes, pagas de nuevo la tasa. Explicándolo de la forma más simple que se me puede hacer, Claro, pero en claro. verdad así funciona. Y este modelo ha sido cuestionado muchas veces, pero hay tanto lobby que hasta ahorita no se mueve. ¿Y cómo se da cuenta uno que esto está mal? Porque siendo Perú el país que tiene uno de los mejores precios de energía de Latinoamérica, es donde los usuarios pagan más luz. La única explicación es que el modelo está fallando en algún lado. Pero me comenta que ese modelo están viendo cómo lo cambian, le entendí en un momento. Se está haciendo estudios para ver cómo hacer esto. Obviamente acá hay mucha gente en juego. Ministro de Energía y Minas, el operador, los generadores, los contratos. Tienen que ponerse de acuerdo todos para que cambie este modelo. Hay un marco legal, evidentemente. Tú sabes que si yo como cliente libre contrato a Calpa a 50 y luego sale una ley que hace que yo pague ahora 60, están violando mi derecho al contrato firmado. Ujú. Entonces, en el Perú, tú sabes que el Perú no viola contratos. Bueno, hasta ahora. Entonces, si Perú empieza a violar contratos para buscar un equilibrio que no se haga de acuerdo a un plano, hoja de ruta normativa clara,
caemos en los temas que le pasó en Argentina. Podría con caer la izquierda. incertidumbre, ¿no? Podría haber un tema de incertidumbre sobre los contratos y los grandes inversionistas, las grandes empresas no querrían de repente invertir tampoco. El riesgo que asumirían Es un se riesgo incrementa. alto, es un riesgo alto. Tú subes el riesgo, subes el costo. Eso es, en la economía se ve así. Ahora, obviamente a mayor riesgo, mayor ganancia, pero hay un balance general. Podríamos caer en lo que pasó en Argentina, que empezó a subvencionar y subvencionar y subvencionar, y ahora ya no tienen dónde caerse muertos. Entonces, Perú tiene matriz para soportar. Es lo bueno. Bueno, La sí, economía realmente se ha Argentina sostenido. ha tenido una crisis económica. Entiendo, en base a muchos factores, ¿no? En base a muchos factores, seguramente la energía ha influenciado. Y justamente en base a ello, ¿cómo evoluciona el tema de la energía? ¿Cómo ha evolucionado, ingeniero? Bueno, Perú al 2030 quiere tener 30% renovable, su parque. Y al 2050, 50. Ahora, yo no sé quién fue el ¿Con cuánto congresista que lo estamos, firmó, perdón? pero ¿Con cuánto estamos ahora? 7, Con 7 y aspiramos a 30. sí, Es bastante, ¿no? es un salto enorme. Es uno de los desafíos más grandes. ¿Hay más desafíos también? Evidentemente, dentro del desafío más complejo está cómo vamos a hacer la remuneración de este sistema. Porque me lo explicaba así uno de mis profesores, el ingeniero José Koch. Saludos, profesor, si por ahí me escucha. Él me decía en el Perú, ¿De pregrado o maestría? pregrado, Ajá. en el Perú. ¿Tú te acuerdas yo me acuerdo de algunos, no de todos, pero Yo me acuerdo de los que sí me marcaron. Él me marcó de una forma positiva. Entonces, él me decía, Darwin, tú invertirías 200 millones de dólares para que la energía que hoy día cuesta 20, con tu inversión, pase a 15. O sea, ¿quién va a ser tan buen samaritano de invertir un flujo grande de dinero para que provoque que lo que él vende se haga más barato? O sea, el modelo peruano tiene esa invertir para deficiencia. perder. Invertir para perder. Nadie, entonces, Bueno, las apuestas de repente es lo único, ¿no? sí, Donde la lo único. gente cree que va a ganar y por lo general siempre terminan perdiendo mucho más de lo que podrían haber ganado. Dentro de las preguntas también tenía el rol de los organismos reguladores, Darwin. ¿Cuál es el rol acá? ¿Qué organismos reguladores en el aspecto de energía tenemos acá en Perú? Bueno, en verdad es que el OSINARMIN, su función es la de fiscalizar de que lo que se firme se cumpla, que lo que se ha comprometido se realice y lo que tiene que gastarse se gaste. Injerencia en que sea una u otra, él no puede, porque él es un control, él es el fiscalizador de. Por ese lado, él como que tiene un rol muy importante, sin embargo, para este aspecto, no puede ser un promotor, porque estaría fuera de lo que es su alcance. El COES, que es el Comité de Operación del Sistema, a él sí le interesa saber qué proyectos entran, pero por un tema de lograr que el sistema funcione de la forma más eficiente posible al menor costo. Sea cual sea la matriz, al menor costo. Y ahí sí que ingresen renovables le es atractivo, porque estos tienen un menor costo. Vamos a ponerlo que si tenemos una pirámide, vamos a poner una pirámide de 5 pisos. La planta más baja es la más cara y la más alta es la más barata. Normalmente la generación tiene que buscar llegar a la más barata posible. Pero era al revés. La más baja es la más barata y la más alta es la más cara. Yo trato de llenar la generación con todo lo barato que tengo, que es la de agua. Y luego cuando ya me quedo sin agua y falta seguir llenando el siguiente nivel, voy a la siguiente generación más cara y así hasta que llego a la más cara de todas. Y el operador busca pues que el sistema pague lo mínimo posible. Entonces él sí tiene un interés grande, una participación enorme. El otro agente importante es el ministerio, evidentemente. El ministerio que tiene que apuntar a que este plan como hoja de ruta se cumpla. Y tiene que conversar con un montón de gente. O sea, no solamente es el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos producción, tenemos el Ministerio del Ambiente, tenemos, ¿qué otro ministerio hay? Finanzas, ese es de cajón. El de finanzas define todo. Si el ingeniero le dice al gerente de finanzas, vamos a comprar esta máquina para hacer mejor producción, si el de finanzas no le cree, no se compra. Es lo mismo.
Si el Ministerio de Energía no convence al Ministerio de Finanzas, no hay nada que hacer. Porque el presupuesto sale de finanzas. Entonces, el impacto más fuerte que hay en el país lo maneja ese ministerio. En ese sentido, podemos decir que las políticas públicas afectan a la inversión en el derecho energético. ¿Sí? Y esas políticas públicas deberían estar de repente estandarizadas o en todo caso fijarse independientemente del gobierno que venga, ¿no? Seguir la línea de un gobierno a otro. Has dado en el clavo. Chile tiene una hoja de ruta de 100 años. Y Y la revisan. la Y respetan la sus gobernantes. respetan. Y la validan cada X años y se actualiza cada Y años. Ahorita no lo tengo en la mente. Pero tiene una hoja de ruta de un siglo. O sea, la tienen clara. Es por eso que tienen un sistema que independientemente del gobierno que entra, se hace porque se hace. Si tú tienes una hoja de ruta económica, financiera, energética y de producción, y se cumple en consenso con todos los partidos que ingresen sin importar cuál sea, ya, podrán hacer desgracia y media en sus ministerios ajenos, pero la rueda del país no se deja de mover, porque el que lo mueve y apalanca son esas ruedas. Lo demás estará mal, la ventana se caerá, el faro se te romperá, pero el carro no para. En cambio, si lo haces al revés y se rifan estos ministerios, es evidente que ahí no crecemos. Y evidencia de eso ha sido que el BCR se ha mantenido fuerte, gobierno tras gobierno tras gobierno. Que si no, estaríamos con una recesión muy grande, sinceramente. Es más, como anécdota, Perú ha tenido dos puntos interesantes en los últimos años de casi caer en una crisis. En la época que se hizo Camisea, nadie le tenía fe. Técnicamente nadie le tenía fe. Ni siquiera los que lo estaban firmando. Se hizo por un tema del lobby. Y al año que Camisea ingresa y saca gas y gas y gas y gas y gas, entramos en una crisis energética. Que si no hubiera estado Camisea conectado, hubiéramos tenido que comprar a México o a otro país combustible en buques, ocasionando que el país entre en una hiperinflación de proporciones semejantes a la del primer gobierno de Alan. Segundo punto de inflexión, ese fue uno de los más graves. El otro fue cuando teníamos el problema con, ese fue Camisea, durante la pandemia. Poca gente sabe esto. Estamos al límite de la crisis de cuánto se generaba versus cuánto se demandaba. Es decir, gasto 100, consumo 100, no hay margen. Si algo se mueve, colapso. Eso pasó exactamente el año de la pandemia en el Perú. Y como hubo la pandemia, los procesos productivos se cayeron porque no había nada que producir. La gente no iba a su trabajo porque estaba teletrabajando. Ese respiro le permitió al país sobrevivir 2 años hasta que pudimos rehacer el sistema y volver a tener generación sostenible. De no haber ocurrido la pandemia, y ojo, yo sé que fue un tema trágico y horrible, pero vamos a ponerlo solo como un hecho. No hubiera pasado la pandemia o un evento de magnitud semejante, hubiéramos estado en una nueva crisis energética. Entonces Perú se ha salvado 2 veces de 2 crisis energéticas fundamentales. Y la tercera, 30 de abril, 8 de la mañana, Chilca. Una falla en una línea descargó casi el 15% o más de la generación del país. Si hubiera sido cualquier día menos domingo y cualquier hora menos a las 8 de la mañana, hubiéramos tenido un apagón que hubiera durado semanas o meses, solo con esa falla. Entonces, por eso siempre digo que en materia de energía, con cambio climático, seguimos teniendo proyectos solares y eólicos. Con temas de fenómeno de Niño, con temas de crisis financieras, seguimos teniendo proyectos. ¿Y ese caso que menciona está documentado? ¿Cómo es que usted llega a conocer sobre esta situación? ¿La falla? Sí. Es que la falla fue una falla que salió en todas las páginas de mi sector, de parte de energía. Porque fue un evento, vamos a llamarlo, casi canónico. O sea, se fue Chilca. O sea, siempre uno decía cuáles son los puntos débiles del sistema peruano antes. Era Mantaro. Hoy día es Chilca. Si tú quieres provocar una crisis así grande,
es afectar Chilca. Chilca es el corazón energético del Perú. Y en Chilca tuvimos un preinfarto. Y Claro. no provocó una tragedia, ¿por qué? Porque fue un domingo a las 8 de la mañana, no había nada produciéndose, no teníamos una carga alta. De haber habido carga, el efecto dominó hubiera sido una tragedia. Podría haber sido un poco más grave, ¿no? Sí. Por eso siempre digo que en tema energético Dios es peruano. O sea, hasta el día de hoy tenemos una bendición muy grande y da coraje que no se aproveche. O sea, habiendo tanto, no se aprovecha. Deberíamos estar nadando en dinero como los venezolanos alguna vez nadan en petróleo. Pero, bueno, de nuevo es que hay un marco legal, pero no hay hoja de ruta. No hay, digámosle, el norte que nos diga por dónde tenemos que ir. Y ojo, estamos hablando del derecho de cada peruano en este país. Todos los peruanos deberíamos tener ahorita energía barata, limpia, que nos permita tener mejores ingresos, mejor calidad de vida, o sea, una serie de beneficios que caen por su propio peso. Y en base a todo lo que menciona, debería tal vez ser bueno una integración a nivel regional. ¿Qué implicaciones habría si hay una integración a nivel regional dentro de los mercados energéticos? O a nivel global, siendo más ambicioso. Muy buena. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la línea que se va a hacer Ecuador, aunque mucha gente la critica, porque yo veo este potencial. Colombia está conectado con Ecuador, Colombia está conectado con Panamá. La línea de Panamá va por todo Centroamérica y llega hasta México, y es una única troncal. Entonces, si Perú tuviera una capacidad de generación enorme, que tuviera excedente, y lo vendo por Ecuador, le puedo vender a México. Entonces, el negocio en energía sería, ahora sí sería continental. O sea, el potencial que tiene Perú es increíblemente grande. Pero de nuevo, no sé por qué hay gente que no lo ve. Pero digamos que el derecho energético sí podría afectar de repente al medio ambiente. ¿Qué tan cierto es ello? ¿Se puede afectar al medio ambiente por medio de un inadecuado uso de energía? Definitivamente sí. Una de las grandes mentiras es el tema, por ejemplo, que usar autos eléctricos es bueno para el medio ambiente. Eso es mentira. ¿Cómo se generan los autos eléctricos? ¿Cómo se producen? ¿Cómo se fabrican? ¿Cuál es su matriz? No es ni eólica ni solar. Al menos no en el Perú. Em, para generar con eólica, tengo impactos ambientales profundos en los lugares donde lo hago. Desde el hecho de que al efecto en la parte visual, uso terreno y también la ruta por la cual podrían pasar quizás aves migratorias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay unos parques eólicos lindos en Marcona, pero uno sabe que Pantanos de Villa vienen las aves que vienen desde Chile. Obviamente pasan por ahí. Entonces las aspas son una amenaza. Si hago lo mismo en Arequipa, a cierto nivel de altura, puedo amenazar fauna y evidentemente flora. Las centrales solares usan mucho más espacio. Estamos hablando de más de 1 hectárea por megavatio. Y una solar para que sea negocio, 70, 50 megavatios. Son 100 hectáreas. Entonces, es terreno que deja de producir alimento, es terreno que se deja utilizar para otra cosa, son evidentemente ecosistemas transformados, transformados. Y eso tiene un impacto enorme. Entonces, por eso es que el balance entre, ok, vamos a hacer matriz renovable para ser limpios, ya, pero ¿a quién estás costando? ¿A quién has afectado? Ya, no has afectado a una comunidad humana, pero has extinguido una especie. Y de hecho, el tema con las energías renovables, y poca gente lo ve, es el tremendo impacto que tienen las especies amenazadas. Y cada año se está extinguiendo una nueva especie. El tema es cuántas especies vamos a sacrificar para supuestamente ser limpios energéticamente. No hay una forma de hacer un cálculo sobre eso, ¿no? No hay manera. En verdad, eh, desde la época que empezamos a producir energía con máquinas a vapor, ya aceptamos que estamos afectando el medio ambiente al transformarlo. Como raza, como especie, no hemos cambiado. Dentro de nuestro ego decimos, la energía es limpia. ¿Sí?
puede ser que para ti sea limpia, pero trae muchas consecuencias detrás. pero hay muchas consecuencias detrás que no son mostradas al público. Y no se puede hacer un cálculo de cuántos sacrificios, como los casos de las especies que comentas, tiene que realizar el humano para llegar a obtener una energía limpia, es lo que mencionaba. Igual como el tema de la integración de energía, yo creo que efectivamente, ¿no? De repente nuestros hermanos argentinos, venezolanos, ¿no? Toda la región, deberíamos trazar una hoja de ruta de manera en conjunto para que de esa manera la región tenga un horizonte sobre el tema de la energía. El ejemplo de Chile que mencionas no lo conocía, me parece para aplaudir, ¿no? Que sus gobiernos respeten la hoja de ruta en tema de energía, a pesar que se ha fijado a 100 años. ¿Y cuántos años le faltan para llegar a esos 100? Lo van renovando. Es continuo entonces. Sí, es continuo. Es continuo. Porque sabemos que había un gobierno de derecha, pasado un gobierno de izquierda, ahora creo que hay un gobierno de izquierda también, y respetan la hoja de ruta en materia de energía porque consideran que la energía, como al comienzo de la entrevista mencionaba, es un derecho ya adquirido fundamental para las personas. También considerar que es un tema en geopolítica estratégico. Tener matriz energética sostenible te permite ser independiente, o vamos a ponerlo, menos dependiente de crisis de otros países. Porque es cíclico, ¿no? De repente le pasa a algunos países, pero si bien dice que Perú ha tenido la bendición de Dios, no quiere decir que estemos exentos, estemos protegidos de que no pueda pasar por aquí también, ¿no? Entonces, esto es cíclico, de repente ocurre en algunos países y posteriormente podría ocurrir, y lo que queremos hacer es evitar, mediante una hoja de ruta, tener de alguna manera ya las barreras o mitigar el riesgo de lo que acarrearía una pérdida de energía. Es lo que entiendo de la exposición que hace, ingeniero. Exacto, o sea, tener un plan mitiga riesgos, asegura los recursos y vamos a ponerlo así, estar blindado energéticamente es más inteligente y útil que gastar 17 mil millones de dólares en armas. Porque al final, teniendo energía tienes todo. Tienes todo. Entonces, si hay una crisis de otro lado, por algún motivo, sea ambiental o sea por un fenómeno exógeno como una guerra, como lo que pasa con Ucrania y Rusia, cuando los países quisieron salir por Ucrania, Rusia simplemente cerró el caño del gas y se acabó la vaina. Ya no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque Rusia tiene el sartén por el mango. Entonces, si tú tienes una autonomía energética asegurada, lo que pase en el resto del mundo te afecta menos. No es que no te afecta menos. Y tú tienes la gran oportunidad de salir a aprovechar esa situación y hacer negocio. Por ejemplo, hay un dicho que dice: cuando todo el mundo está llorando, sales a vender pañuelos. O sea, hasta en las desgracias se busca negocio. Y dentro de la parte de la energía, hay que recordar que al final es un negocio sostenible. Funciona como un negocio sostenible. Bueno, justamente conversábamos antes de la entrevista y en mi caso había un referente en temas de energía que es Elon Musk, ¿no? Y Elon Musk, he leído su biografía, él es economista también, ¿no? Él es físico y es economista. Entonces este tema de la energía va, creo yo, muy ligado al tema financiero también. Las personas ven una inversión que van a recuperar por medio de la energía, y en el tema ya más geopolítico, como señala acá el ingeniero Padilla, va por el tema de que el país que tenga la energía va a tener hasta cierto punto la sartén por el mango. Exacto. Es estratégico para guerras. Es estratégico. Por ejemplo, Isaac Asimov, en uno de sus tantos libros que escribió, hay uno de los libros de la... era Imperio y... bueno, ahorita lo voy a recordar. En una de las novelas, de los 9 libros, Asimov. hay una parte... Iván Asimov, el padre sí. de la robótica. En uno de sus textos ponía que era había... muy visionario, ¿no? Le sí, escribía, creo que hay hasta visión... series de Asimov en algún canal, en un streaming, ¿no? En Netflix creo que lo he visto. No, creo que sí. Y en uno de los libros pone, bueno, el imperio se había disuelto
y habían vuelto a la comodidad de piedra, y poco a poco un planeta, uno de los pocos planetas que conservó el conocimiento, empezó a dar servicios a los otros planetas para que recuperen su energía. Y negociaba con todos ellos. Y un día, estos planetas dijeron, como ellos tienen todo el conocimiento, son una amenaza. Le declaramos la guerra y los tomamos prisioneros. Entonces, todos los planetitas van y amenazan al único planeta que era el que tenía el conocimiento. Y ese planeta no tiene ni un arma, porque todos eran, vamos a poner un planeta de ingenieros. Ni un arma, nadie sabía disparar. Qué miedo, ¿ah? Entonces, Planeta de el ingenieros. líder de este mundo sale en su nave y hace una reunión con el líder del otro grupo y le dice, tiene 5 minutos para rendirse. A lo que todo el mundo dice, pero somos todos los países, todos los planetas apuntándote con todas las ojivas nucleares que tú has reparado. Y tú no tienes ni un arma, ni siquiera escudo. ¿Por qué tú nos dices que tenemos 5 minutos para rendirnos? Esto es muy sencillo. Como hemos reparado todos sus sistemas de energía, los acabamos de apagar. Entonces, ustedes van a quedarse sin energía en los próximos 15 segundos. Nunca vamos a volver a encenderlos si nos matan. Lo que significa que si los matan, ustedes morirán en no más de una semana. Aquí es como la clásica. Nos morimos todos. Bueno, bueno, ingeniero, está como para que escriba un libro, ¿ah? Aquí justamente ya estamos llegando a la hora. Le agradecemos por su presencia, por esta información, por sus opiniones vertidas, ¿no? Ha habido una mezcla de conocimiento y opiniones en materia del tema de energía. Esperemos que les sea útil. Si tienen de repente más curiosidad, ¿dónde lo pueden contactar? Lo encuentran en LinkedIn, tiene artículos usted publicados, me parece Sí. también. Me ubican en mi LinkedIn, en mi Facebook, como Darwin Payá Gutiérrez. De ahí tengo artículos escritos, pueden escribir, no hay ningún problema. Bueno, eso ha sido todo. Gracias, ingeniero Darwin Padilla. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Yo soy Guillermo Ramírez, abogado 007. Esto fue Legalmente Viernes. Buen fin de semana.